En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua», y la llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevárselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Aunque este Evangelio se presta para hablar de la Virgen María y del papel de María, que es extraordinario, no voy a hablar hoy de la Virgen con gran dolor. Voy a hablar del sacramento del matrimonio, porque es el milagro de las bodas de Caná con el cual empieza, de alguna manera, el matrimonio cristiano. Y como vivimos en situaciones complejas y difíciles con respecto a lo que es la familia, prefiero hacer la catequesis de hoy, la homilía de hoy sobre ese tema. En primer lugar, hay que decir que Jesucristo no es el inventor del matrimonio. El matrimonio, como tal, es una obra de la creación de Dios. El Génesis lo cuenta, Dios los crea hombre y mujer. Es decir, el matrimonio forma parte del designio creador de Dios, Dios uno y trino, por tanto también Jesús como segunda persona de la Santísima Trinidad. Por tanto, no es que Jesucristo instituye el matrimonio, y a veces hay confusión con esto. Antes de Jesucristo los hombres y las mujeres se casaban, según sus distintas tradiciones religiosas o sus tradiciones civiles. Bueno, el matrimonio forma parte de la naturaleza humana, es un elemento de la creación del hombre. Este matrimonio, antes de Jesucristo, ese matrimonio es imprescindible para la supervivencia de la especie. Y es imprescindible no solo porque naturalmente tiene que nacer el bebé de la unión de un hombre y de una mujer, como cualquier otro animal, sino porque, además, el bebé humano, el niño humano, es probablemente de entre todos los animales, de entre todos los mamíferos, el más frágil. Hasta que un bebé, tenemos unos cuantos en la capilla de los niños, siempre doy las gracias a los padres por la bondad que tienen de estar ahí. Estos bebés que están ahí, todos nosotros hemos sido bebés, ¿verdad? Somos muy frágiles. Hasta que nosotros podemos empezar a movernos por nosotros mismos, alimentarnos por nosotros mismos, en fin, eso sin contar la edad de la adolescencia, que todavía somos muy frágiles en esa etapa, ¿no? Es decir, el ser humano no puede sobrevivir sin la familia. Sin la familia, fruto, o sea, que es la unión de un hombre y de una mujer. En la naturaleza, la mayor parte de los casos, hay excepciones, pero la mayor parte de los casos es la hembra la que cuida de la prole. No es suficiente, bueno, hay casos en que el macho también cuida de la prole de alguna manera. No es suficiente en nuestro caso, es decir, cuando el bebé está encomendado exclusivamente al cuidado de la madre, tiene, no cabe duda, lo esencial, pero no es suficiente. Es necesario el hombre y la mujer. Repito, en parte, en buena medida, porque somos muy frágiles. Las mamás que son, porque se han quedado viudas o porque no han tenido esposo y tienen que sacar adelante a sus hijos, saben muy bien lo difícil que les resulta. Y añoran muchísimo la compañía de un hombre que les enseñe, que les ayude a educar o que incluso les ayude en el aspecto económico, aparte de sus necesidades también afectivas. Por lo tanto, la naturaleza está diciéndonos que incluso para la supervivencia de la especie es necesaria la familia. Y esta familia es la unión de un hombre y una mujer. Hay
un sentimiento y hay una pasión, es decir, en la unión del hombre y de la mujer hay sentimiento, afecto, y hay también pasión, atractivo sexual. Bien, pero también sabemos, yo creo que lo sabemos todos, que esa unión del hombre y de la mujer, pensando en el bien de ellos y pensando en los hijos, esa unión es difícil. Hay sentimiento, afecto, hay pasión, pero a la vez hay dificultades. Eso lo sabemos todos. No significa que no haya casos, matrimonios, donde pues no ha habido problemas o los problemas que ha habido son muy pequeños. Gracias a Dios eso existe. Pero creo que la mayor parte de los casos somos conscientes de que la vida de pareja, la vida matrimonial, es una vida que exige un sacrificio y que cuesta trabajo. Y que a veces incluso se vuelve no solamente difícil, sino insoportable. Y de hecho, como sabéis, la Iglesia permite en determinados casos la separación matrimonial, porque la situación, la convivencia se ha vuelto imposible, por ejemplo, cuando, no es el único caso, cuando hay malos tratos por parte de uno de los cónyuges hacia el otro. Incluso, pues llegando el caso también, en casos extremos, no solamente la separación, sino el divorcio, y la Iglesia estudia caso por caso las situaciones y cuando ve que ha habido causa, da la nulidad matrimonial para que pueda establecerse un nuevo matrimonio. Es decir, el matrimonio es una cosa esencial para nosotros y para la supervivencia de la especie, pero a la vez lleva consigo dificultades, lleva consigo pagar un precio que en muchas ocasiones es demasiado elevado. Bien, en este marco, que es el marco humano, natural, en este marco es donde se va a insertar el sacramento. Si no entendemos que hay dificultades, quizá no entenderíamos por qué Jesús instituye el sacramento. Un sacramento, cualquier sacramento, la definición de cualquier sacramento es una gracia que Dios te da, una ayuda, usando un concepto más fácil de entender, una ayuda que Dios te da, una ayuda espiritual, una gracia de Dios para un objetivo determinado. No es lo mismo el objetivo del sacramento del bautismo que el del sacramento de la penitencia, o que del sacramento de la Eucaristía, o que del sacramento del matrimonio. Dios te va a dar una ayuda para una cosa. Eso es cualquier sacramento. ¿Por qué necesitas ayuda? El Señor no instituyó 2 millones de sacramentos, instituyó 7 sacramentos. ¿Por qué necesitas ayuda? Porque eso, para lo que necesitas la ayuda, es difícil. O por lo menos tiene, depende de los casos, grados de dificultad, a veces grados muy elevados de dificultad. El matrimonio es necesario, sin el matrimonio no habría supervivencia de la especie, pero el matrimonio es difícil. Y el Señor, que nos ama, instituye un sacramento para ayudar. No instituye el matrimonio, vuelvo a repetir, eso forma parte de la naturaleza humana. Instituye el sacramento del matrimonio por amor a nosotros y para ayudar a que esos fines del matrimonio, la relación entre los esposos y la crianza y educación de los hijos, esos fines puedan llevarse a cabo. El Señor, por lo tanto, por amor, instituye el sacramento del matrimonio para ayudar a los esposos a que puedan llevar adelante su proyecto vital. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús con ese sacramento del matrimonio? No va a aumentar el sentimiento o no va a aumentar la pasión. No es ese el objetivo del sacramento del matrimonio, que a veces se confunden algunos. Dicen, yo no siento nada y me he casado por la Iglesia. Sentí muchísimo cuando me casé, pero ya no siento. Y sin embargo estoy casado por la Iglesia. Oiga, es que el objetivo del sacramento del matrimonio no es que tú te enamores más, sientas más por tu marido o por tu esposa, o que tengas más pasión, ganas de tener relaciones sexuales hacia tu marido o con tu mujer. Ese no es el objetivo del matrimonio. El sacramento del matrimonio tiene, repito, gracia de Dios para ayudarte a llevar ese objetivo adelante. Nos da 2 cosas esenciales. Primero, 2 y una tercera muy importante, pero 2 cosas esenciales. Primero, te da luz, que son las cosas que Dios da siempre. Primero te da luz. ¿Qué significa que te dé luz? Que te dice en qué consiste el verdadero amor. Esto es lo primero que nos da el Señor. ¿En qué consiste el verdadero amor? Que lo que tú experimentas, sentimiento y pasión, lo que se llama
con aquella palabra de origen griego, el eros, lo que tú experimentas, lo sabemos todos, es pasajero. Desde luego la pasión, seguro, es cuestión de edad. Y el sentimiento, no siempre, pero también se va, por lo menos en muchos casos. Por tanto, si lo que hace el matrimonio, lo que arranca el matrimonio es el sentimiento y la pasión, y eso puede faltar, puede llegar a faltar, es necesario que alguien te diga que el amor es eso y otra cosa también. No, eso no, sino eso sí y otra cosa también. De tal forma que esa otra cosa es lo que completa el verdadero amor. Y si llegara a faltar alguna de esas otras cosas, el sentimiento o la pasión, eso otro, el verdadero amor, es suficiente para mantener esa unión entre el hombre y la mujer. ¿En qué consiste el verdadero amor? ¿O se puede tener verdadero amor sin tener relaciones sexuales, por ejemplo? Bueno, entre dos amigos, o entre el padre y el hijo, o la mamá y el hijo, ¿no? Por supuesto que sí. En una comunidad religiosa, o bien en una pareja, cuando por la edad o por los motivos que sean, pues ya no pueden tener relaciones sexuales y sin embargo tienen verdadero amor. Yo he conocido parejas donde él, por ejemplo, por motivos varios, está con SIDA y ya no tiene relaciones con su esposa porque no quiere correr el riesgo de contagiarla. O donde, recuerdo un caso concreto, este señor tenía el ELA, es una enfermedad que va progresivamente dejándote paralítico, y ya no podía tener relaciones, y sin embargo su esposa estaba a su lado, se amaban intensísimamente, aunque no tuvieran relaciones. Por lo tanto, no es que el tener relaciones sexuales sea el elemento esencial del matrimonio. Insisto, es un ingrediente, pero lo que va a hacer Jesús es decirte, hay otra cosa que no excluye las anteriores, pero que las completa de tal forma que si no estuviera una de las otras, no sientes nada por esa persona, el sentimiento, o no puedes tener relaciones por lo que sea. Bueno, esta otra cosa, el verdadero amor, complementa y sería, eso sí, suficiente. Con eso solo se podría seguir llevando adelante el matrimonio. El verdadero amor es lo que nos enseña Jesús, es decir, la imitación de Cristo. Y la imitación de Cristo implica generosidad, implica capacidad de sacrificio, implica aceptar el sufrimiento y aceptar la cruz. Si nosotros no partimos, nosotros católicos me refiero, si nosotros no partimos o no partís a la hora de fundar un matrimonio o de mantener el matrimonio, si no partís del verdadero amor y solamente se parte del sentimiento pasajero o de la pasión también pasajera, entonces te encuentras más pronto, más tarde, a veces demasiado pronto, a veces casi al principio, te encuentras con que, como dice el Evangelio de hoy, de forma simbólica, a mitad de la fiesta se ha acabado el vino. Mitad de la fiesta de la vida, es decir, llevo X meses o años casado y se ha acabado el vino. Se acabó el sentimiento y acabándose el sentimiento muchas veces no te apetece tener relaciones sexuales con una persona que, aunque sea tu legítimo esposo o tu legítima esposa, es una persona de un carácter violento, es una persona de un carácter egoísta, es una persona con la que no se puede vivir. Y no eres capaz de tener relaciones con esa persona porque es que no puedes hacerlo. Bueno, pues si no hay el verdadero amor, lo otro resulta que o se va, o incluso, aunque pudiera estar, a ti no te apetece y no puedes hacerlo. Por lo tanto, hay que integrar, primera lección que nos da Jesús, hay que integrar en el concepto de matrimonio el verdadero amor que implica y pasa necesariamente por el sacrificio, por la generosidad y por la cruz. Es decir, sin esto, el matrimonio es imposible. No digo que sea absolutamente imposible, pero es muy difícil. Yo creo que esta es una de las causas por las cuales muchos jóvenes deciden no casarse. Porque han visto, a veces en su propia familia, la ruptura del matrimonio. Y no siempre una ruptura amigable, sino a veces, muchas veces, una ruptura envenenada, con previos malos tratos y posteriores malos tratos o peleas, a veces usando a los hijos como instrumentos arrojadizos entre los antiguos esposos, los ex cónyuges. Hay muchos jóvenes que tienen miedo al matrimonio por esto, porque ellos consideran que no van a tener la fuerza
para perseverar y que para fracasar mejor no se meten. Eso es una excusa ciertamente, pero esa excusa existe y hay muchos a los cuales el miedo al matrimonio les lleva a no querer casarse, como si tener una relación de pareja sin casarse no implicara también afecto y por lo tanto también dolor cuando hay la ruptura. Es decir, no, como yo no estoy casado, me separo y no sufro. Craso error. Si hay afecto, hay dolor cuando se produce la ruptura. Y si hay afecto y hay hijos, hay peleas, aunque no estés casado, en torno a los hijos, lo mismo que si estuvieras casado. A veces incluso peor, porque no tienes una ley que te pueda proteger. O por lo menos la ley que te pueda proteger no te protege igual que si estuvieras casado. Por lo tanto, es imprescindible, no solo para los que se van a casar, sino también para los que estáis casados, es imprescindible asumir esta enseñanza de Jesús. El amor verdadero implica generosidad, implica sacrificio, imitando a Cristo. Implica, por lo tanto, que tú tienes que estar dispuesto a perdonar, que tienes que estar dispuesto a pedir perdón, que tienes que ponerte en el lugar del otro, que tienes que pensar en el otro antes que en ti mismo. Y eso no un día, sino eso como tarea de cada día. El matrimonio, la familia, es una empresa que hay que construir cada día. Que no puedes decir, pasé mis 10 primeros años bien y ahora ya me tumbo a la Bartola. No. Todos los días tienes que estar pensando en salvar tu matrimonio. Todos los días tienes que estar pensando en cómo hacer feliz al otro, en lugar de pensar en cómo tiene el otro que hacerte feliz a ti. Porque en eso consiste el amor cristiano. Primera lección, por lo tanto, que nos da Jesús con el sacramento del matrimonio es la luz para saber cómo tenemos que comportarnos. Segunda gran lección que nos da, la fuerza del sacramento, la gracia, la fuerza. Te da luz y te da la gracia, te da la fuerza. Y te la da el día del sacramento, el día del matrimonio, el día que te casas. Una gracia suficiente, pero una gracia que, bastando por sí misma, necesita otra gracia. Es decir, el sacramento del matrimonio es un sacramento que se da y que se tiene que practicar en un contexto sacramental. Dicho de otra manera, no basta. Debería de bastar, pero en la práctica no basta con que te cases por la iglesia y ya está. Cuando preparamos a los jóvenes que se van a casar, les decimos, este sacramento tiene que estar siempre unido a otros 2 sacramentos. Y si no los uno a los otros 2 sacramentos, la gracia está, la gracia es suficiente, pero te vas a encontrar muy justo y probablemente no vas a poder llevar adelante el objetivo que te estás proponiendo, que es estar casado y estar casado para toda la vida. ¿A qué otros 2 sacramentos me refiero? La Eucaristía y la confesión. El sacramento del matrimonio tiene que vivirse junto con el sacramento de la Eucaristía y junto con el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, cuando se hace bien, no cuando va uno al cura a contarle lo malo que es el marido, sino, o la mala que es la mujer. Casi nunca los hombres, aunque podamos tener motivos, casi nunca, lo digo como experiencia de persona que confiesa, casi nunca los hombres critican a sus mujeres en el confesionario. Es una realidad. Los señores que estáis aquí, sabéis que, no digo que no tengáis motivos, no lo sé, pero es muy poco frecuente que un hombre critique a su mujer. Seguramente porque nos da vergüenza, ¿no? Decir que ella nos ha pegado con el rodillo de amasar, ¿no? Nos da vergüenza y casi nunca el hombre critica. Y en cambio las señoras, pues hay de todo, Hay señoras que no critican nunca a sus maridos, que van a confesarse y se confiesan bien. Yo he hecho esto mal, ¿no? Bueno, en cambio hay otra, ¿verdad?, que confunden la confesión con un desahogo. Hablando del marido, si añadimos capítulos como los hijos o las suegras, el capítulo realmente de la confesión se amplía demasiado y a veces me ha tocado decir, por favor, que usted ha venido a confesarse y no a hablar mal de los demás. Bueno, la confesión es un sacramento extraordinario que te ayuda a mirarte al espejo. Primero, examen de conciencia, a mirarte al espejo. ¿Qué he hecho yo mal? No que ha hecho mal mi marido, que lo habrá hecho, o que ha hecho mal mi mujer, que lo habrá hecho, sino yo, que he hecho mal. Yo vengo aquí a pedir perdón, yo. ¿Qué he hecho mal? He sido egoísta, no he controlado mi carácter, lo que sea. He sido infiel, lo que sea, porque no solamente te confiesas de lo concerniente al ámbito matrimonial, ¿verdad? Pero el sacramento de la confesión empieza por este gran don del examen de conciencia, teniendo luz, que es lo primero que os he dicho, luz para saber qué es lo que tenías que haber hecho. Porque si no tienes luz, ¿cómo vas a examinar tu conciencia? ¿De qué? Primero Dios te da la luz y te dice, tienes que hacer esto.
Tienes que ser generoso, tienes que perdonar, tienes que pedir perdón, tienes que ayudar en casa, lo que sea. Con esa luz, tú examinas tu conciencia y pides perdón. Y esto, solo esto, es un gran don. Porque una persona que es consciente de que tiene fallos, en este caso hablamos de la relación de pareja, o de la relación con los padres, o la relación con los hijos, o con los abuelos, esa persona no va a solucionar los fallos inmediatamente, pero tiene la posibilidad de solucionarlos. La persona que no reconoce sus fallos no va a cambiar nunca. Esa persona que dice, se lo dice e incluso a veces lo dice, yo soy así, y el que me quiere a que me acepte, esa persona no solamente está perdida ella, sino todos los que viven con ella, porque no va a hacer ni el más pequeño intento por mejorar. Eso sí que es terrible, ¿no? Yo soy una persona de carácter, o soy una persona perezosa, o soy una persona... Yo pido perdón a Dios. Por eso el sacramento del matrimonio tiene que vivirse con el sacramento de la confesión. Yo examino mi conciencia, la luz la tengo porque me la ha dado Jesús y yo pido perdón al Señor por esto. Segundo sacramento, la Eucaristía. No solamente me confieso, sino que comulgo. ¿Y qué hago o qué recibo al comulgar? Lo dice Jesús. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Yo creo que esta es la experiencia de todos nosotros, casados o no casados, porque vosotros tenéis el matrimonio y nosotros tenemos la vida de comunidad, que tiene sus ventajas con respecto al matrimonio y sus inconvenientes. Bueno, por ejemplo, no tenemos suegra. Oye, algo es algo, ¿no? Que las suegras muchas veces son maravillosas, de todo hay. Bueno, pero nosotros no tenemos suegra, repito, cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero la convivencia es la convivencia. Es decir, estás viviendo con una persona hacia la cual además no tuviste una relación inicial de sentimiento ni de pasión, y tienes que vivir con una persona que es distinta de ti. Por tanto, esto vale absolutamente para todos. Cada uno de nosotros tiene en muchos momentos de la vida la tentación de tirar la toalla. Hablo del aspecto de la convivencia, en otros aspectos también. Y en ese momento es donde te encuentras con Jesús. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado, y yo te aliviaré. El Señor te ha perdonado el pecado. El Señor te da fuerza para que no vuelvas a pecar, es decir, para que luches para controlar tu egoísmo. Pero el Señor además está contigo consolándote. Por eso, cuando me encuentro con una persona que tiene dificultades, bien en la convivencia, bien con la educación de los hijos, en fin, cualquier cosa, pero en este caso hablamos del matrimonio, siempre le digo lo mismo: más oración, más confesión y más oración. Tienes que tener las ideas claras, pero no basta con eso. Hace falta que tengas la fuerza suficiente para llevar a la práctica esas ideas. Más oración, más confesión. Tercera cosa, estas dos son las dos esenciales, la luz que nos da y el sacramento unido a estos otros dos sacramentos. El matrimonio hay que vivirlo en un contexto sacramental. Tercera cosa importante que nos da, que no estamos solos como matrimonio, es decir, estamos en iglesia. Por eso es cada vez más importante las uniones de matrimonios, es decir, los matrimonios que están juntos, que se ayudan, que se reúnen una vez a la semana, una vez al mes, que se reúnen, que intercambian experiencias, que se apoyan cuando uno tiene un momento de dificultad, que colaboran unos con otros en la educación de los hijos. Eso también es muy importante. En un contexto como el que vivimos, donde no tenemos tiempo para nada, donde hay más posibilidades que nunca, pero tenemos menos tiempo que nunca. Hay más facilidades en las casas de todo, electrodomésticos para cualquier cosa, pero cada vez tenemos menos tiempo y cada vez estamos más cansados. Más cansados que nuestros mayores, que tenían que ir a buscar el agua a 1 kilómetro al pozo. Y no estaban tan cansados como nosotros ahora, que levantarnos del sofá nos supone un gran esfuerzo. Por eso es muy importante este tercer elemento. No tiene la misma importancia que los anteriores, pero tiene mucha importancia. No quedarte solos. No pienses que tu familia es un fortín, tu familia es tu castillo, tu familia es tu mundo. Únete a otras familias, vas a poder ayudar y vas a poder recibir ayuda, porque a veces tus experiencias son experiencias que ya han pasado otros. Y esas experiencias que ya han pasado otros te pueden servir a ti de luz para saber cómo tienes que comportarte. Vive tu matrimonio, vive tu sacramento del matrimonio junto con los otros dos grandes sacramentos de la vida cotidiana, penitencia y Eucaristía, y vive tu sacramento del matrimonio junto con otros matrimonios cristianos en los cuales puedas apoyarte y a los cuales puedas apoyar. Que así sea.